Represas, embajadas y hasta rotondas. ¿Qué hubo detrás de la negociación para que los senadores cambiaran su voto y se sancionara la ley bases? ¿Cómo queda parado el gobierno de Javier Milei después de su primer gran triunfo político? Te lo contamos acá en un cortado. Este miércoles el presidente Javier Milei logró su primer gol en la gestión en estos 6 meses y tiene que ver con la aprobación de esta ley bases reducida con respecto a la original, pero que tuvo su sanción en la Cámara Alta y podría terminar de promulgarse la semana que viene. La jornada estuvo atravesada por una feroz represión que se vivió el miércoles en las afueras del Congreso después del mediodía y hasta entrada la noche por una rosca excesiva por parte del jefe de gabinete Guillermo Francos y la vicepresidenta Victoria Villarroel y por la disposición también que tuvieron varios senadores y gobernadores en negociar y cambiar su voto a cambio de, varios cargos en diferentes puntos públicos del gobierno. En este video vamos a analizar toda la coyuntura que hubo detrás de la aprobación en el Senado. Te quiero recordar también que la comunidad de Un Cortado va creciendo video a video y es fundamental tu aporte para que te suscribas al canal, le des me gusta a este video y a otros videos y además si te gusta comentanos, opinanos qué pensás al respecto y si te gustaría encontrar algún otro análisis que no lo estemos haciendo. Te prometemos que a medida que vayamos creciendo vamos a ir generando más contenido y por eso necesitamos de tu aporte fundamental para seguir haciendo crecer esta comunidad. Mi voto es afirmativo a la orden del día 3724. El Gobierno de la Libertad Avanza logró sancionar en la Cámara Alta el proyecto de ley bases con varias modificaciones con respecto al original, pero con una importante señal política hacia el afuera. En el transcurso de esas 24 horas hubo 3 senadores que fueron claves para otorgarle su voto al gobierno, pero además esto tuvo la impronta de varios personajes de la Libertad Avanza. Uno de ellos es Guillermo Francos, el flamante jefe de gabinete. A Milei se le pedía que haga política y puso a jugar a uno de sus experimentados en torno a la cancha. Francos desde hacía más de una semana y media cuando comenzó a negociar los dictámenes para que se pudiera convocar a la sesión del miércoles pasado, mantuvo negociaciones y contactos directos con los gobernadores del interior, con algunos gobernadores patagónicos y con varios senadores de la Cámara Alta. Llamados, rosca, negociaciones, solicitudes y, lógicamente, la billetera del gobierno a disposición para que pueda hacer y disponer a su antojo. ¿En serio? No sabía eso. De esta manera, Francos habilitó varias obras públicas para diferentes provincias, entre las que se destaca la provincia de Tucumán, algunas transferencias discrecionales que estaban pisadas desde que asumió Javier Milei el 10 de diciembre del año pasado y logró coincidir en algunos puntos de la ley para sacarlos. Cuando comienza el tratamiento del proyecto de ley en el recinto de la Cámara Alta, se eliminaron varios puntos que tenían que ver, por ejemplo, con algunas empresas que estaban en la nómina de las privatizaciones y que fueron sacadas, la eliminación de la moratoria previsional y algunos cambios en ganancias que incluían la cuestión del paquete fiscal y que abarcan al núcleo de trabajadores principalmente de la Patagonia. Francos se transformó en uno de los estandartes claves para garantizar este triunfo de Javier Milei en el Congreso. Pillo el muchacho. También se guardó un as bajo la manga para lo que tenía que ver con esas negociaciones del minuto a minuto que se dan en la rosca legislativa en el Congreso de la Nación y habilitó una línea directa en esas 24 horas para negociar cara a cara con algunos senadores que fueron de la partida y han sido tapa en esta semana.
Una de ellas es la senadora neuquina Lucila Krexler, que llegó al Congreso cerca de las 10 de la mañana con la noticia de que ya se conocía que el gobierno había enviado su pliego para proponerla como candidata a embajadora de la Argentina en la UNESCO, un cargo que habilita a vivir en la ciudad de París, que tiene un alto sueldo en dólares y que además te permite comenzar a hacer carrera política en la política exterior sin tener mayores seguimientos o fiscalizaciones de la actividad. Digo, ¿alguien conoce o sabe qué es lo que hace la embajadora argentina en la UNESCO? Bueno, allí estuvo la respuesta. Lucila Krexler le garantizó uno de los votos para la aprobación en general de la ley bases, con la particularidad de que había votado en contra del DNU hace unos meses atrás y le cerró por todos lados la moneda de cambio. El pliego se había filtrado 24 horas antes directamente desde Cancillería. Allí hablan de que hay una interna entre Diana Mondino, canciller del gobierno, y el propio Javier Milei. Mucho tiene que ver con la poca eficacia que está teniendo en materia de política exterior la canciller y también una pelea a cielo abierto con Karina Milei. Más allá de esto, Lucila Krexler aportó su voto, tiene su pliego ya preparado para la candidatura y de no mediar algún problemilla con la justicia, ya que un abogado presentó una denuncia en el fuero penal por dádivas, es decir, intercambios a cambio de su actividad política. A Krexler estaría ocupando su silla en París. Esta causa le cayó a Ariel Lijo, que es el juez que propuso el gobierno para integrar la Corte Suprema. Acá no entiende el que no quiere. Otro de los nombres salientes en la sesión fue el senador del PJ entrerriano, Eduardo Cuéllar, que logró garantizar un lugar en la Comisión Técnica Mixta de la represa Salto Grande, acordando también con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, que es de Juntos por el Cambio, el signo político contrario. Este es un reclamo histórico que mantiene la provincia del Litoral y que le permitiría incidir en la toma de decisiones de la política energética de la represa, es decir, poder garantizar electricidad a precio más bajo para los entrerrianos. En la teoría, porque en la práctica también hay un sueldo muy jugoso que se paga en dólares para todo aquel funcionario que integre esta comisión técnica mixta de la represa. Así, Entre Ríos logró garantizarse entonces 3 designaciones que además, una vez que terminó sancionado la ley bases, a la hora y luego publicado en la mañana del día siguiente, salió en el boletín oficial, como una especie de dejar constancia de lo que negociamos. Cuéllar es el más complicado dentro de Frente de Todos, Unión por la Patria, Partido Justicialista, porque llegó al mandato a través de la boleta justamente de Unión por la Patria y se está exigiendo que se lo expulse del partido, y hasta hubo una suerte de intercambio de responsabilidades, algo insólito a esta altura del partido, entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández por quién era el que lo había puesto en la lista de senadores que fue en la última elección. A este ritmo, Milei se va a quedar 10 años más. Camau Espíndola es otro de los senadores del PJ, ya un poco más alineado a la tradicional historia del partido de la provincia de Corrientes, que garantizó su voto positivo para la sanción de la ley bases. Si bien el gobernador de la provincia de Corrientes es Gustavo Valdés, de la UCR, y no hay allí una especie de negociación o de relación por la oposición en la cual se encuentran ambos en los diferentes partidos, Camau Espíndola se cree que negoció su voto para mantenerse como un aliado firme a la Libertad Avanza y porque tiene intenciones de jugar por la provincia en los próximos años, en las próximas elecciones, y está atento además a la interna feroz que se está dando en el radicalismo de esa provincia y que tiene
tiene que ver con el actual gobernador Valdés y el anterior gobernador de Corrientes, el histórico Ricardo Colombi. Por último, y no menos importante, están los dos senadores por Santa Cruz, José María Carambia y Natalia Gadano, que responden al gobernador santacruceño Claudio Vidal y que 48 horas antes de la sesión sacaron un video hablando de que no era importante tratar la ley base, sino más bien atender a la cuestión de los jubilados, de la moratoria previsional. Si bien estos dos senadores votaron en contra en la postulación general, luego, para postular la votación artículo por artículo, se ausentaron de la sesión, garantizando los votos positivos para, por ejemplo, el artículo que le otorga facultades delegadas a Javier Milei y el otro que tiene que ver con el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Recuerden, se hablaba en su momento de que la ley podía aprobarse en general y luego iba a haber votación en particular artículo por artículo de los que estaban incluidos en la ley bases, y allí el gobierno estaba más complicado porque no le estaban dando los números. Hubo un llamado por atrás del jefe de gabinete Guillermo Francos con el petrolero Vidal, quien es el gobernador de Santa Cruz, donde se garantizó un aumento de las regalías mineras, es decir, que pasen del 3 al 5% y que esos recursos le queden a la provincia, pero otra cuestión que tiene que ver directamente con la reanudación del swap chino, que en realidad es la continuidad del contrato que mantenía Argentina con China y que fue anunciado a las horas de haber aprobado la ley bases, y que tiene que ver con la reanudación de la construcción de dos represas en la provincia de Santa Cruz que estaban casi al 60% de su construcción hasta que llegó Javier Milei y decidió paralizar la obra pública, y que iban a representar una importante fuente de trabajo para los santacruceños. Bueno, eso en el negociado parece estar garantizado. La jornada del miércoles terminó con una perla en la cual pasó bastante desapercibida, pero que tiene que ver con la actuación que tuvo Victoria Villarroel, que venía siendo resistida por el jefe, por Karina Milei, por sus primeros contactos que había tenido con el macrismo puro y duro, con el propio Mauricio Macri, pero además con los nexos que mantenía paralelamente al Ejecutivo y desde el Senado con muchos gobernadores de la República Argentina. Victoria Villarroel tuvo que desempatar la sesión que había terminado 36-36 y antes de emitir su voto bajó un discurso claro hablando de una Argentina que se viene, diciendo que ella era una persona pragmática o negociadora, digo lo que se puede leer entre líneas de su discurso, y haciendo un guiño hacia los próximos años que me parece allí tiene que ver con la postura que tendrá la propia Villarroel y lo que jugará dentro de La Libertad Avanza a una posible candidatura o a una posible aspiración hacia otros lugares de poder dentro del gobierno. Milei necesitaba sí o sí que esta ley esté aprobada, no por el hecho de tratar de llevar a cabo sus reformas, porque si bien son ambiciosas y tienen su costado que no queda de terminar del todo claro, necesitaba tener una respuesta política, es decir, garantizarle principalmente a los organismos multilaterales de crédito, entre ellos el Fondo Monetario Internacional, que podía tener un consenso dentro del Congreso Nacional. Recordemos, el FMI le viene pisando ya varias solicitudes de préstamos por crédito exterior, entre lo que tiene que ver con un argumento de no estás pudiendo lograr los consensos que necesitas dentro de la sociedad y dentro de la clase política, y eso va a dificultar un poco nuestra relación. Bueno, Milei aprobó el proyecto, inmediatamente anunció la continuidad del swap. Para eso tendrá que viajar a China a tener su foto con el presidente Xi Jinping, pero además tuvo un espaldarazo por parte del FMI que va a aceptar en los próximos meses otorgar un crédito a la Argentina y de alguna manera poder apuntar a salir del cepo, que es una de las principales ambiciones o objetivos a corto plazo que tiene el equipo económico de Javier Milei y el propio presidente.
Fue así entonces que la escena política quedó centralizada en la capacidad de negociación de algunos actores del gobierno de Javier Milei, pero que además encendió un hervidero en la oposición, principalmente en el PJ, con la situación de varios de los senadores que les fui mencionando recién y con la disputa también hacia adentro de Juntos por el Cambio en torno a aquellos que representan al PRO y a los que están dentro de la UCR, que tienen algunos una postura más alineada al gobierno de La Libertad Avanza y otros que están totalmente en contra y prefieren marcar un gesto de autonomía hacia la situación. Si te gustó este video, dale like, suscríbete al canal, sigamos haciendo crecer esta comunidad de Un Cortado, porque al fin y al cabo lo que queremos hacer es analizar y entender la política argentina. Comentame qué te pareció la sanción de la ley base, si crees que es un proyecto que te beneficia y por qué, y si querés escuchar otros análisis sobre otras situaciones o coyunturas políticas.